Bienvenidos a Vis a Vis, esto es Canal 7 de Televalencia, y hoy tenemos un vis a vis atípico que sería un vis a vis, una V de primera y una B de segunda, porque tenemos a dos invitados, cosa inhabitual, pero el caso lo requería. Tenemos al presidente de la Fundación para la Justicia, por la Justicia, que es nuestro buen amigo José María Tomás y Tío, al que le damos las gracias y la bienvenida a esta casa. Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí, como sabes muy bien. Y después también tenemos a Aurelio Martínez, que es miembro del patronato de la Fundación por la Justicia y además catedrático de Economía Aplicada. Bienvenido, bien hallados a los dos, antiguos compañeros de tertulias, con lo cual estoy encantadísimo de que estén los dos. Pero además los traigo a los dos porque acaban de presentar hace una semana prácticamente 99 medidas para combatir la corrupción. ¿Por qué 99? Bueno, porque la 100 está preparada para que el que quiera se la escriba y la haga. Sí. Y quizás la más importante, porque es la que uno tiene que decidir si está a favor o en contra de una situación en la que todos estamos, yo creo, incómodos. Aurelio, ¿cómo habéis visto que ha sido recibido este manifiesto que habéis presentado? Hombre, yo creo que como ha sido un manifiesto de la sociedad civil, sin ningún tipo de implicación, ni deseos, ni ganas de nada, pues yo creo que la gente lo ha recibido bien. Entre otras razones, porque en este momento, según todas las estadísticas del CIS, el segundo problema que percibe la sociedad española como más grave, primero el paro, obviamente, pero el segundo la corrupción, ¿no? Es verdad que tiene un componente mediático, no hay que negarlo, ¿no? Al final los españoles nos preocupamos de aquellas cosas que la prensa nos dice que nos tenemos que preocupar, desgraciadamente, ¿no? Pero también es verdad que existe un sustrato, no es de ahora, ni siquiera exclusivamente de estos últimos meses o años, ¿no? Le iba a preguntar una cosa a José María, pero no se la pregunto porque ha sucedido hace poco y ha tenido que ver con la justicia, y entonces prefiero preguntártela a ti. A ver. Sí, porque es que uno de los temas de corrupción que estamos viviendo en estos días, un juzgado, en el caso de la CAM, para ser más exacto, acaban de absolver por el cobro de indebido, se suponía que de dietas indebidas, y los han absuelto al anterior director general y a uno de los miembros del Consejo de Administración de la CAM. Lo he leído. ¿No te parece esto un poco desmoralizador? ¿O probablemente es que estamos informando mal los medios de comunicación y eso hace que tengamos un componente de que son todos culpables? En el caso del sistema financiero, cuando aparece cualquier cosa, todo el mundo ya tachamos de que todos son corruptelas o corrupciones, ¿no? Yo estoy convencido que esto, cuando un juez lo ha analizado y pues ha dicho que no hay causa o no hay elementos para condenarlos, es porque al menos jurídicamente estará bien articulado. Una cosa es que esté jurídicamente bien articulado y otra cosa es que éticamente o lo que sea. Pero yo no soy quien para juzgarlo, no sé si me explico, ¿no? Sí. No tengo la información, solamente he leído lo que aparece en la prensa. A mí no suena bien, ¿no? Pero yo no soy quien. Estoy convencido que jurídicamente estaría bien hecho. 99 medidas. ¿Cómo las dividiríais, esas 99 medidas, para combatir la corrupción? ¿Y cómo crees que se deberían encardinar y qué creéis que deberían hacer los partidos políticos? Porque este año vamos a tener una retahíla de elecciones en las que muchas de ellas ya podrían incorporarse en su programa electoral. Así es, así es. De todas maneras, hay una precisión que tengo que hacer. Nosotros no proponemos medidas, sino propuestas. No hemos hecho medidas, no hemos aspirado ni a elaborar los programas de los partidos políticos, ni siquiera decimos que las propuestas que nosotros hacemos son medidas que garanticen que la corrupción desaparezca. Nosotros lo que hemos querido sobre todo es, levantar un poco el ánimo. Hay cosas que se pueden hacer, hay propuestas que se pueden reflexionar. Lo que no podemos hacer ante la situación en la que estamos viviendo, que ciertamente pues, es una situación demasiado espectacular, demasiado impactante, demasiado patética, no sé qué nombre pondría, ¿no? Pero es todos los días una noticia, 2, 3, a cual más seria, en temas que afectan pues, a una vida decente, ¿no? Lo que hemos querido hacer sencillamente es hacer propuestas discutibles, pero sobre todo para discutir. Y a partir de ahí veremos si somos capaces entre todos de elaborar, eso sí, ya un catálogo de lo que serían medidas imprescindibles, ordenadas por orden de importancia o como quiera hacerse, ¿no? Nosotros hemos cogido todos los temas o hemos abordado todos los temas
que aquellas personas que se han implicado conocían y han querido hacerlas. Por tanto, hay de aquellos temas donde teníamos especialistas que desde su conocimiento, desde su reflexión y desde su compromiso, pues han querido hacer. Por eso planteamos medidas en materia de administración general, de la administración central, de la administración local. Planteamos medidas en el sistema de financiamiento o financiación de los partidos políticos. Planteamos medidas en el régimen de permanencia, dotación, recursos de los altos cargos. Planteamos medidas en el sistema financiero relacionadas con la contratación pública, con el urbanismo, la vivienda, la sanidad, la justicia, e incluso un paquete importante de medidas que tienen que ver con la reforma del Código Penal. Para terminar con unas cuantas que serían un poco como el corolario de todo ello, es a partir de aquí dónde y cómo podemos o sugerimos que se pueden hacer las cosas. De todas formas, yo quería puntualizar, fíjate que aquí, en el fondo, lo que ha habido es coordinados por la Fundación por la Justicia de José María, lo que ha habido es una serie de propuestas que han hecho profesionales de ramas distintas, pero estoy convencido que faltan muchísimas más, ¿eh? Por ejemplo, en los medios de comunicación o cosas por el estilo, y que está al filo. Porque ¿qué es corrupción? Ahí está un poco la definición de corrupción es fundamental, ¿no? Cuando tú tienes comportamientos poco éticos o que tú utilizas tu puesto en un medio para conseguir incrementar tus ingresos de una manera, vamos a dejarlo un poco ética, pues eso también en parte es corrupción. No sé si me explico, ¿no? Es de una definición amplia, ¿no? Moraleja, faltan muchas cosas aquí, pero la idea es un poco decir, vamos a tirar adelante, porque, oye, esto es un movimiento que, oye, ya veremos a dónde llega y qué repercusión tiene, porque no sabemos, ni lo queremos que tenga mucho, creemos, pero bueno, pero que, bueno, permite que se vayan incorporando más gente en distintas áreas y que vayan aportando ideas nuevas. Faltaría más, está todo por hacer, o están muchísimas cosas por hacer, ¿no? De todas maneras, Aurelio y José María, ¿no creéis que la sociedad española en ese aspecto ha sido demasiado consentidora? Es decir, en esta comunidad autónoma, sin ir más lejos, las últimas elecciones autonómicas iban con unas listas plagadas de gente imputada y han ganado por mayoría absoluta. Sí. Ahora mismo, en la comunidad autónoma de Andalucía, me da la sensación que va a suceder algo parecido, ¿no? ¿No es demasiado consentidor el ciudadano porque la corrupción no lo considera algo importante? ¿O es que no lo entiendo entonces? Hemos tolerado lo intolerable, ciertamente. Y no solamente hemos tolerado, sino nosotros hemos querido decir, además, hemos querido presentar otro mensaje. Y es que nosotros somos conscientes de que nosotros mismos, como sociedad civil, hemos sido en cierta medida cómplices con una situación que no debíamos haber dejado pasar. La sociedad civil de este país, pero también de esta comunidad, también de esta ciudad, yo creo que está poco estructurada, ha estado poco vigilante de maniobras y manipulaciones que no se podían consentir. Y bueno, hemos llegado donde hemos llegado, pero nuestro trabajo no es tanto reprochar lo que se ha hecho, aun cuando no tenemos desde luego nada que aplaudir en ese punto, sino más bien un poco mandar un mensaje diferente. Podríamos mirar para otro sitio, podríamos huir de la situación, pero hemos decidido, por honestidad y por responsabilidad cívica, bueno, pues presentar propuestas para hacer cosas, no tanto para criticar. Naturalmente, cuando hay una propuesta para hacer es porque las cosas no se han hecho así, como es natural, ¿no? Pero volviendo a la pregunta de lo que es la corrupción, a mí me parece que hay muchas definiciones, pero hay una que me parece que es lo suficientemente clara, que todo el mundo debe entender y que a su vez permite que entremos en la corrupción en sentido amplio, que es la definición de la OCDE, que define la corrupción como el abuso del puesto público o privado para obtener una ganancia personal. Ahí cabe todo. A partir de ahí es mucho más grave, como es natural, la corrupción que se extiende como una tremenda mancha contaminante en el ámbito de la gestión de lo público, porque esto nos afecta a todos. En la gestión de lo privado también, pero en la gestión de lo público. Sí, pero normalmente cuando es la gestión de lo público siempre está lo privado al lado. Sí. Seguramente, sí, seguramente. Sí. Hay un tema que, eso que has preguntado de si hemos sido la sociedad civil consentidora, en la presentación que hicimos el otro día a la universidad, no sé si fue
el vicerrector que estaba ahí, Antonio Adela, no me acuerdo quién, dijo que hay como 3 tipos de corrupción, ¿no? Sociológicamente hablando. Y yo creo que está muy bien pensado. No se me había ocurrido, pero está, bueno, no lo he leído, pero sí que está muy bien pensado, ¿no? Una que podemos decir corrupción blanca, ¿no? El con IVA o sin IVA y cosas por el estilo, ¿no? Que la sociedad, pues, por la razón que sea, somos consentidores y eso, pues, bueno, sí, porque es una corruptela, hay que ser sinceros, ¿no? La segunda sería una corrupción gris, un área gris que ya, eso que defraudes al fisco cuando son cantidades grandes y tal, por el tamaño ya te molesta más que los ricos no sé qué. Y luego estaría la corrupción negra, que es esta de recibir sobornos y tal. Entonces yo creo que en España hemos tenido una conciencia laxa con el tema de la corrupción, porque todos hemos ido un poco a lo mejor en la parte blanca o lo que sea, y lo que hay que hacer es poco a poco generar esa conciencia de que, a ver si, como decían, allí se dijo, no me acuerdo quién, que lo blanco pase a ser gris en la percepción social y lo gris pase a ser negro. O sea, hay que regenerar un poco la conciencia social, y eso no es fácil, eso es un tema de largo plazo. Tú, que además eres un especialista en temas económicos y que has sido presidente del ICO, aquí se acusa fundamentalmente al sistema financiero de ser el culpable de una gran parte de esa corrupción y de ser en parte también, a las cajas de ahorros en este caso, de ser también parte de la crisis actual que estamos viviendo, ¿no? Y resulta curioso que algo que se supone que tiene que estar tan regulado, en donde hay institutos valencianos de finanzas que deben controlar, bancos de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, con un montón de gente trabajando ahí, se supone que con buenos sueldos, hayan sido incapaces, porque se supone que el sistema está creado y se supone que debía funcionar, pero no ha funcionado. Sí, bueno, pues es muy fácil criticar, claro, entiendo. No, yo no estoy criticando, yo me imagino que habréis puesto alguna medida o algo relacionado con eso. Vamos a ver, sí, bueno, aquí hay algunas medidas de tipo más económico, genérico, pero no pensando tanto en sectores concretos, no pensando en el sector financiero, sino las que están propuestas están un poco pensadas en términos genéricos. Me explico. La corrupción la puedes atacar diciendo a la persona que cojamos 20 años en la cárcel, o al paredón. Vale, perfecto, es una medida perfecta. Para eso está la ley, la justicia y tal. Y otra forma complementaria y tan importante como esto es, a la empresa que corrompe, durante 10 años no va a poder contratar nada con la administración. Bueno, vale, pues ya, porque hay 2 partes siempre. En la corrupción hay 2 partes como mínimo, como mínimo. Siempre. Siempre. Entonces, moraleja, a mí me parece que es mucho más fácil atajar la corrupción atacando al corruptor que al corrupto. Porque desgraciadamente, si tú tienes una empresa que quiere corromper a alguien, al final siempre encontrará a alguien, porque somos humanos y porque siempre habrá alguien al otro lado. Sí. Pero si la empresa sabe que si te cogen, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero como te cojas durante 10 años, 15 años, no vas a tener ni un solo contrato con el sector público. Te voy a poner un impuesto sobre tus beneficios del 25% por empresa corrupta. Te voy a poner una lista de empresas corruptas para que todo el mundo sepa que tú has sido declarada corrupta, empresa corrupta, etcétera, etcétera. Eso empieza a tener coste. Hay veces, Aurelio, que tú sabes que se crean empresas ad hoc. Vale, pero no habrá que poner solo la empresa, habrá que poner los consejeros. Eso ya es otra cosa. Ah, claro. Y hay muchas medidas que se están estudiando en otros países que están bastante más avanzados que nosotros con la corrupción, a pesar de que tengan menos. Por ejemplo, una que estábamos comentando, y es que cuando haya declarados unas personas que sean corruptas y en unas listas concretas, sus hijos no puedan ir a escuelas de estas de élite o cosas por el estilo. Y no es porque estemos beneficiando las escuelas de élite, sino simplemente por rechazarlos, que es distinto. Que se sientan repudiados por la sociedad. Eso es difícil. Eso que estoy planteando no es fácil. Pero eso es muy importante. Porque curiosamente aquí, en este país, la gente rechaza muchas cosas. A una persona que maltrate a su mujer y a un montón de... Pero este tema yo no lo veo que la gente lo rechace como debería ser rechazado. No, porque nos falta esa conciencia. Yo creo que ese es un tema básico. Es un tema básico. Pero al final... El escenario en el que nos hemos de mover es que el espacio de la corrupción cada vez tenga menos respiraderos, porque tiene demasiados respiraderos, tiene demasiados canales de evacuación y hay demasiados sistemas que permiten eludir hasta el control. La administración pública en general, tanto a nivel general como autonómico, como local, etcétera, tiene instrumentos de control abundantísimos. Sí. El problema es que tiene tantos mecanismos que evitan que funcionen bien esos mecanismos de control que al final se quedan
en pura formalidad. Y a mí me gusta poner un ejemplo sin atentar, diríamos, contra nadie, ni siquiera sea una crítica, diríamos, política en particular, ¿no? Pero no tiene mucho sentido que el síndic de Comptes presente el informe de auditoría después de 5, de 6, de 8 años. No tiene sentido. Quien dice aquí es el Tribunal de Cuentas a nivel nacional. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Pues porque esto ya no tiene valor para corregir, ya no se puede corregir. Ha cambiado el gobierno, ha cambiado los responsables que hay, y al final, ¿qué responsabilidad hay? Ninguna. No puede ser. Cuando la propia administración está exigiendo una auditoría, bueno, en cualquier empresa te exige una auditoría cada año del año anterior, y quien dice esto dice muchas otras cosas, ¿no? José María, es que ahora el señor Montoro a todos los ayuntamientos les ha puesto firmes y el que no ha cumplido con lo que él ha dicho no tenía dinero. ¿Es así o no es así? Con lo cual... Se puede hacer. Se puede hacer. Pero claro. Si es que se puede hacer. Casi todo se puede hacer. Si es que se puede hacer. El problema es que los mecanismos de control, al final, uno descubre que existe el interés por mantener la formalidad del instrumento de control, pero en la práctica no. Cuando tú, el interventor de un ayuntamiento, que sea X, es una persona nombrada de libre disposición por los cargos de poder, ¿qué es lo que pasa? Al que tú le debes un cargo, te debe pleitesía. Pero si esto es una cosa, esto la sociología lo dice, no hay que irse demasiado lejos. Por tanto, no es difícil adoptar medidas, es necesario tener la voluntad de hacerlo y, desde luego, reducir, insisto, reducir el espacio de respiración de los corruptos, como de los victimarios, como los bandidos, no sé cómo decirte. Al final, ¿cuál es la persecución del delincuente o del agresor? Reducirle el espacio. Reducirle el espacio de maniobra para que sea muy fácil detectarlo. ¿Ibas a decir algo, Aurelio? Bueno, la verdad es que aquí hay muchas cosas que se pueden añadir, porque eso sería un tema interminable, ¿no? Pero yo no creo, por ejemplo, siempre pongo este símil, al hablar de la corrupción hablo, por ejemplo, de los temas fiscales. Yo no creo que nadie en el fondo tenga conciencia fiscal, yo no creo que a nadie nos apetezca pagar impuestos. No. Yo no conozco a nadie que le diga, oh, me encanta con alegría voy a pagar aquí. No creo, sinceramente. Pero sin embargo, hay países en los que hay conciencia fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque durante muchos años ellos saben que si tú defraudas inmediatamente te cogen, porque hay unos sistemas de control mucho más rigurosos que los nuestros, y no solamente te pueden meter a la cárcel y te pueden hacer, bueno, te pueden hacer de todo, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, cuando la pena es muy fuerte, por eso estaba pensando en las empresas antes cuando comentaba, automáticamente dices, no me compensa el riesgo. Y siempre es una evaluación de... Una evaluación, no me compensa. Y entonces automáticamente tú vas generando conciencia, porque luego empiezas a justificarlo en positivo. Y dices, además, pues no solamente eso, esto sirve para el colegio, es tal. Y acabas teniendo conciencia fiscal, poco a poco, pero en origen está la pena, sin lugar a dudas. En la corrupción igual. Cuando tú al final consigas disciplinar a la sociedad, al final todos estaremos contentos. ¿Por qué? Porque pagará el que tiene que pagar. Claro, para esto es muy importante una cosa que destacamos mucho en el papel, ¿no? Los ejemplos de la gente rica, la gente que tiene. Porque claro, si yo estoy en la clase media, me están machacando y crujiendo impuestos, y veo que en los paraísos fiscales hay 6 billones de euros, y solamente en Suiza hay 1,8 billones de euros, y se defrauda aproximadamente en recaudación, perdemos en recaudación en Europa 120.000 millones al año de euros, a lo mejor me molesta. Y la conciencia mía se puede empezar a resquebrajar, ¿no? Bueno, un poco más laxa. Claro, moraleja, tenemos que empezar también a hacer cosas allí, porque si no es muy difícil pedirle al que no puede evadirse que tenga conciencia de todo tipo, corrupción, fiscal, etcétera. Eso sí, pero los grandes tienen todas las posibilidades de evadir el dinero. La hemos fastidiado. Si eso es así... José María, ¿hay algún partido político que se haya tomado la molestia de llamaros y decir que quieren conocer un poco más en profundidad en lo que habéis trabajado? No creo que esa sea su función. La nuestra es presentárselo. Nuestra intención inicialmente, así lo configuramos en el grupo, porque esto ha sido una unión de personas sensibilizadas, interesadas y con capacidad de reflexión y voluntad de participar, O sea que no ha habido ningún criterio de selección. Nuestra intención era presentarlo como sociedad civil a la sociedad civil. Nosotros invitamos a los partidos políticos al acto de presentación. Y ¿fueron? No. Ninguno. Venir, no, al menos no se presentaron. Si mandaron a alguien no lo sabemos, pero venir no vinieron ninguno. Alguno avisó que quizá venía, pero luego no lo vimos o no les vimos. Hubo una indisposición de última hora. O tenían otros. Claro, es verdad que nosotros nuestro objetivo
directo no eran los partidos políticos, y nuestro aviso de cuándo lo íbamos a hacer se hizo prácticamente la semana anterior. Es decir, que nosotros queríamos anticipar en la medida de lo posible la presentación, sabiendo que estábamos ya en plena casi campaña electoral. Con el debate del Estado de la Nación, pues ya estamos viendo que se ha abierto la veda y empezamos, claro, y queríamos anticipar justamente a eso para que tuviera un cierto sentido. Nuestra intención sería poder presentarle a los partidos políticos un poco lo que son nuestras propuestas, que no son, insisto, ni programa de gobierno, ni programa parental, ni siquiera medidas que vayan a resolver. Lo que pasa es que son muchas, muy buenas, de gente que no tiene ningún otro interés más que aportar desde su conocimiento de las instituciones, empresas o organizaciones en las que está, pues aquello que le parece que podría mejorar la situación. Aurelio, ¿tú crees que estamos en una situación este año en que hay 4 elecciones y que parece que el bipartidismo como estaba concebido se va a acabar, ¿no? O por lo menos van a entrar nuevos actores a jugar en general tanto en los ayuntamientos como en las comunidades autónomas como en el gobierno central? ¿Tú crees que esto va a hacer que cambie o es como si volviéramos a empezar después porque se va a vivir una situación semejante a la del año 78 en donde el panorama era mucho más amplio? ¿Servirá esto para una sociedad como esta, que ya es más madura, sirva para cambiar un poco la estructura del funcionamiento en general del Estado? Hombre, yo creo, pero no lo sé, esto ya es una valoración más política que lo que nos toca aquí, ¿no? Yo creo que esta situación que podemos vivir debería servir para que cambien muchos hábitos y muchos comportamientos en los partidos políticos en general, en todos en general, ¿no? Entonces yo creo que es una llamada de atención a los grandes partidos que han estado gobernando, bueno, pues desde la transición, Es una llamada de atención decirles, mire ustedes, que se están alejando de dar respuesta a los problemas que los ciudadanos tenemos. Y en este momento los ciudadanos tenemos un problema grave de corrupción, que lo hay, que está cuantificada, que hay estudios de cuantificación en España, y que parece ser que sí, que ustedes están diciendo medidas, pero no acaban de ponerse de acuerdo ustedes dos, que son los importantes en esto. Vale. Pero tenemos un problema de desempleo, tenemos un problema de aumento de las desigualdades terribles en España, porque ha habido crisis, pero no todos lo han vivido con igual intensidad esta crisis, y tenemos un nivel de desempleo muy alto y gente que está viviendo en un umbral de pobreza altísimo, están desapareciendo prestaciones sociales, y sin embargo, por otro lado, no se está cobrando lo que se tiene que cobrar, porque hay mucha defraudación y tal. Hagan algo a una sociedad que llevamos 8 años de crisis, que lo está pasando muy mal, una parte de esta sociedad lo está pasando muy mal, y que entiende, yo creo que con bastantes argumentos, que las medidas que se han adoptado se han olvidado prácticamente de ellos. Y ese es el tema. Y yo creo que esto, si sirve para llamar la atención y que la gente empiece a pensar otra vez en la sociedad, aplaudamos el cambio, sinceramente. Si sirve para más de lo mismo, pues entonces estamos perdidos, ¿no? Este es el tema, ¿no? O para peor, que nunca se sabe. Hay una cuestión, yo creo que hay una cuestión que es clave, y nosotros la destacamos también en la presentación y en el trasfondo de algunas de las medidas. La corrupción genera más desigualdad, sí, y la corrupción genera pobreza. De hecho, cuando hablamos de las cifras, son espectaculares, ¿no? Cuando se señalan las cifras de lo que significa hasta el 5% del PIB mundial, lo que se deriva a corrupción, el 25% en África, la disminución de la ayuda, es que multiplica casi por 4 la pérdida de la cooperación al desarrollo de lo que se gasta en corrupción. O sea, son unas cifras espectaculares. Todo eso genera pobreza y, naturalmente, ¿a quién perjudica? Pues perjudica siempre a los últimos, siempre a los que están en peor condición. Son los que más lo sienten. Ahora mismo, por ejemplo, hay un dato. Hoy parece que se va a anunciar entre las medidas la desaparición de la ley de tasas. Una cuestión tan puntual como esa. ¿Esto qué ha significado? Una reducción importantísima del derecho de acceso a la jurisdicción. ¿A quién le ha afectado? Al ciudadano particular. Cuando tú tienes que presentar una reclamación judicial y te exigen 1.200 euros para poder presentarla, esto lo puede presentar un banco, una compañía de seguros o una multinacional. Y no tiene repercusión especialmente. Pero cuando tú se lo exiges a un ciudadano en particular, naturalmente que se hunde.
Esto, si son pequeñas cosas que parece que no tienen importancia, tienen muchísima importancia, ¿no? Por tanto, yo creo que este es un poco el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Tú como magistrado, José María, porque muchos de los aspectos entiendo que tienen también su visión punitiva, ¿no? De hecho, me habéis hablado en algunos casos. Sí. Tú como magistrado, ¿en la justicia crees que también habría que hacer muchos cambios? Hombre, la justicia está todavía por cambiar desde antes de la Constitución. Mira si hay que hacer cambios. Es decir, no tiene ningún sentido que en el día de hoy, yo esta mañana he estado celebrando un juicio de unos hechos que ocurrieron en 1999. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no hay que hacer cambios? Es decir, cuando nos encontramos con una institución, una organización, un poder del Estado que tiene un nivel de ineficiencia tan grande, tan voluminoso, que es imposible abordarlo si no son con medidas absolutamente rápidas, drásticas, más que rápidas, ¿no? No tiene ningún sentido. Cuando en los juzgados de lo social, me decía ayer un compañero mío, están señalando los juicios para el año 2017, cuando estamos en una jurisdicción tan sensible que afecta a derechos fundamentalmente de los trabajadores, fundamentalmente. No puedes generar ni ilusión ni expectativas de que te resuelva este poder del Estado aquellas reclamaciones legítimas que tú tienes. Eso pertenece a la vulneración de derechos esenciales que recoge nuestra Constitución. ¿Qué es la tutela judicial? Efectiva. Porque nos olvidamos de la efectividad, pero la tutela judicial, dice la Constitución, ha de ser efectiva. Eso no puede ser efectivo. Es imposible. ¿Ves? Quiero decir, cuando ahora mismo, ayer, leía una noticia de los juzgados de Valencia, seguramente más de 6.000 asuntos van a entrar inmediatamente que Bankia salga a bolsa. Reclamaciones que van a bloquear, como es natural. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema ineficiente, absolutamente escrito, que no permite una respuesta rápida y razonable. Por tanto, ¿Eso qué son? ¿Falta de medios? ¿No utilización de nuevas tecnologías? Muchas cosas, claro, son muchas cosas. Vamos a ver, nosotros el viernes de la semana... Sobre todo la decisión de los partidos políticos que no quieren cambiarlo. Y asumir que eso, claro, es que no es muy importante tener demasiado dotado al controlador, porque al final uno descubre que el Poder Judicial, bien ejercido, ejerce un control y debe ejercer un control sobre el resto de los partidos. Y esto, naturalmente, a día de hoy es prácticamente imposible. El jueves de la semana pasada, para evitar que un grupo de funcionarios de la policía no se trasladen, no tengan que venir a Valencia a un juicio para una declaración testifical. Solicitan que la comunicación sea a través de videoconferencia. Naturalmente, el tribunal se la autorizamos porque su declaración no requería su presencia en el este. Reservábamos espacio para la videoconferencia porque satélite, en fin, estas cosas. Empezábamos a las 11, a la 1, después de 2 horas practicando otra serie de pruebas, no hubo manera de comunicar por videoconferencia con Málaga. ¿Por qué? Pero si eso se hace ahora con una tablet por Skype. Porque parecía que era muy fácil. Parecía muy fácil, pero después de todo el trabajo que hicieron los técnicos nos dijeron es que son incompatibles el sistema que tienen los juzgados de Málaga con los que tiene, o Andalucía, con los de Valencia. ¿Por qué? Porque nos hemos dado instrumentos informáticos muy costosos, pero hay en total 5 diferentes en toda España que son incompatibles. Esto a quien se le ocurra, es que no lo puedes explicar. Pues no lo puedes explicar. El juicio hubo que suspender, estos señores tendrán que venir, el coste que significa venir 5 funcionarios con las dietas correspondientes, el gasto de viaje, en fin, esto parecen tonterías, pero esto es lo que todos los días ocurre en un servicio como este, porque no hemos asumido bien que esto es un servicio público de primera categoría. Lo que pasa, de primera categoría, no por la importancia de las personas, que no somos más que servidores públicos, sino por el requerimiento de las personas. Cerca de 3.000 personas entran todos los días en la Ciudad de la Justicia de Valencia. 3.000 personas. Aurelio, vamos a acabar porque se acaba ya nuestro tiempo. Tú has estado en un partido político, has sido candidato al Ayuntamiento de Valencia, o sea que conoces un poco el funcionamiento de los partidos políticos, aunque no sé si has llegado a ser militante, creo que no. No, eso no, pero bueno, siempre he estado identificado con... Bueno, da igual, pero conoces un poco el funcionamiento de los partidos. ¿Tú crees que, me da igual, hablo de todos los partidos en general, los partidos son de una estructura tan férrea y tan difícil de mover que todas estas cosas parece que van a ser difícil que les animen a hacer cambios, ¿no?
Hombre, los partidos tienen unas estructuras, pues bueno, tal y como se montaron desde la transición, que son difíciles de mover, tú lo has dicho, eso es verdad, ¿no? Hay muchas personas que han dedicado su vida un poco al funcionamiento del partido y claro, pues de alguna forma lo patrimonializan y a lo mejor, bueno, yo ahí no tengo nada que decir, pues a lo mejor entiendo que es así, aunque los ciudadanos algunas veces pues discrepen de esa situación, ¿no? Pero bueno. Es difícil de cambiarse, yo creo honestamente que es bastante difícil de cambiar ese tipo de cosas, ¿eh? Pero Con lo cual, lo que me estás dando a entender sin contestarme es que animarías a que entraran nuevos partidos políticos que les obliguen en el juego o en el tablero político, que les animen a los que ya llevan tanto tiempo a que hagan los cambios porque los tengan que hacer. Por narices, sí. Sí. Hombre, un poco sí que pasa eso, desgraciadamente sí que pasa eso. Yo creo que hasta que no haya un shock importante en los partidos estructurados para que pues se vean obligados a cambiar, va a ser difícil hacerlo. Bueno, lo estamos viendo en todos los partidos que están consolidados, en todos ellos. Está resultando difícil. ¿Por qué? Porque tienen compromisos contraídos, porque el sistema de elección dentro de los propios partidos es de abajo hacia arriba, y etcétera, etcétera. Tú dependes mucho de las bases. Es complicado. Lo que pasa es que los ciudadanos en este momento yo creo que quieren otro tipo de funcionamiento. Entonces, sí, hay un hartazgo, claro. Hay un hartazgo, ¿no? Entonces yo el problema que veo es que tampoco me apetece a mí mucho improvisar, no sé si me explico. Improvisar en estas cosas estamos jugando mucho, estamos jugando un poco la consolidación de las cosas que se han conseguido durante toda esta transición democrática. Que son muchas. Que son muchísimas. Y bueno, pues una política mal gestionada pues puede suponer un retroceso en todo lo que hemos alcanzado y bueno, yo a mí eso honestamente reconozco que me da miedo, lo digo con toda franqueza, ¿no? Entonces no rechazo que haya innovaciones, Dios me libre, también las hubo en el 82 cuando hubo un cambio drástico de gestión, hay que reconocerlo, pero a lo mejor mucho mayor, ¿qué quieres que le haga? Estas cosas han pasado muchos años del año 82 y a mí me... Lo dices probablemente porque estamos viviendo también con respecto a Grecia, que también propone un montón de cambios y que están viendo que se ven forzados a hacer los que se pueden hacer. Hombre, eso también es verdad. O sea, gracias a Dios, o no sé si gracias a Dios o por desgracia, vivimos en un contexto global que es muy complicado salirte. Porque ¿qué coste tiene para Grecia o para España salirse del euro? Imaginémonos, bueno, no lo quiero ni pensar. Tú tienes las deudas nominadas en euros, los tipos de interés se te van a disparar, bueno, no lo quiero ni pensar. Al final, Grecia, que es un país que ha sufrido muchísimo con esta crisis, pero bueno, ha caído el PIB un 25%, tiene una tasa de paro del 24-25%, que dices, como la nuestra, no, pero la nuestra no es exactamente igual que la de ellos, ¿no? Habría que hablar mucho de eso, etcétera, etcétera, ¿no? Que han bajado las pensiones, que ha bajado casi todo, que ha sufrido considerablemente, que tiene mucha razón para coger y decir, oye, ya está bien, estamos hartos, como nos pasa un poco en España, salvando las distancias, ¿no? Al final, pues tiene que acceder un poco a lo que le están diciendo y encima ahora no se va a llamar la Troika, pero se va a llamar las tres instituciones. Bueno, pues ¿qué significa, qué diferencia hay entre Troika y que venga el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea a verme? Y al final no voy a repudiar la deuda. ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo, porque mañana tengo que ir al Banco Central para que me dé deuda. Y al final no puedo salirme del euro porque no puedo salirme del euro, tengo un coste horroroso, ¿no? Y entonces, bueno, lo único que estoy pactando, con un lenguaje muy crítico, pero pactándolo, es que me alarguen la deuda, que la carga financiera no sea muy alta para que pueda atenderla, porque un país que tiene el 175% de la deuda, tipos de interés de mercado, ese país trabajaría solo para pagar intereses. No puede pagarlo, es que no puede pagarlo. Entonces hay que entenderlo esto, ¿no? Entonces, claro, busca... Pues eso, que el tipo de interés sea bajito para que lo pueda pagar, que en vez de 10 o 15 a ver si puedo ser 25 o 30, déjame unos años de carencia, déjame crecer, no sea toda austeridad. Claro, eso es lo que... Y sin embargo se lo estamos negando. Es que en fin, bueno. ¿Cómo se ve que le gusta la economía y es de lo que sabe? Si ¿no? es que le preguntas de su tema y entonces, pues claro, estas cosas así. Pero es una parte... Pues, déjame que diga una cosa. Mira, es muy importante. Esto déjame que diga una cosa, que esto me resulta... ¿Sabes cuánto dinero? Los españoles tenemos en Suiza del 1,8 billones, los españoles tenemos 80.000 millones de euros. 80.000 millones. Que son aproximadamente. No está nada mal, no está nada mal, calculado oficialmente. Los griegos tienen una economía que es un poco menos de la cuarta parte de la española, un 20%. Los griegos, la burguesía griega, tiene en Suiza 60.000 millones de euros. Con lo cual bastante más de lo que le correspondería. Bastante más que lo que les correspondería. Claro, si yo soy griego, que al final es el que pago, digo, oye, y si yo soy alemán, digo, oiga usted, pero si no creen ni los suyos.
perdona. No, es así, es así. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre, es un placer. Procuraré tenerlos más a menudo, que hace mucho tiempo que los tenía a ustedes perdidos de vista. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser capaces de conseguir que haya un grupo de personas que se dediquen a pensar y que presenten 99 propuestas para atajar la corrupción o para intentar que sea más llevadera, ¿no? Eso es, sí. Y ahora, además, nosotros proponemos la última y la penúltima son de largo recorrido. Veremos cómo lo hacemos. Pero nuestra intención no es quedarnos aquí, sino invitar, por una parte, a todo el que quiera. De hecho, ya nos han llegado un montón de propuestas complementarias, bien algunas matizando, modificando, o otras proponiendo cosas nuevas, pero en cualquier caso, nuestra intención es abrir un periodo de tiempo, en un periodo de tiempo relativamente corto, pues crear una especie de observatorios de la corrupción y a la vuelta de un año presentaremos conclusiones. Muchas gracias, Aurelio Martínez. Muchas gracias, José María Tomás. Es un placer. Gracias a vosotros. En esta su casa. Y para nosotros también. Sí, muchas gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos en este Vis a Vis Atípico en Canal 7 Televalencia. Hasta muy pronto.